básicamente son de la fisiología cerebral y la autorregulación del flujo sanguíneo. Entonces, ahora sí empecemos un poco con la fisiología. Como sabemos y hemos escuchado a través de la carrera, pues el cerebro es básicamente de los órganos más importantes que tenemos en nuestro cuerpo. Ese se va a encargar de regular básicamente casi que todos los procesos que llevamos a cabo y pues precisamente por eso, como es tan importante, también va a requerir cosas muy importantes para su funcionamiento. Entonces, vamos a ver que tiene una tasa metabólica muy alta y vamos a ver que tiene una irrigación casi que preferencial o privilegiada. Eso solamente para ponerlo en contexto y entenderlo un poco. Estamos hablando de que con solamente unos segundos de isquemia que tenga el cerebro, ya vamos a tener un síntoma significativo en el paciente, que es que puede presentar una pérdida de la conciencia. Y ya cuando esto se prolonga y solamente llegando a 8 minutos, podemos incluso empezar a hablar de que hay daños cerebrales permanentes. Entonces, para entender un poco de lo importante que es precisamente, porque ese flujo sanguíneo cerebral es tan importante de mantener y de entenderlo. Vamos a ver que el suministro de sangre del cerebro va a basarse más que todo en dos circulaciones, que uno va a estar a cargo de la arteria carótida interna, que ya vamos a profundizar un poco más en estos, y esa sería la circulación anterior, y pues el otro sistema, pues las otras serían las arterias vertebrales, que sería la circulación posterior. Vamos a estar hablando de que el cerebro va a tomar lo que es de entre el 12 al 15% de la totalidad del gasto cardíaco, es decir, de toda esa sangre que está circulando en nuestro cuerpo, casi que el 15% se va a ir a nuestro cerebro. Que también para ponerlo en perspectiva, les traigo que el cerebro solamente es el 2% de nuestra masa corporal total. Es decir, solamente a 1,4 kilos que pesa el cerebro, se está yendo el 15% de la sangre, lo cual pues es una cantidad muy importante. Entonces ahora, pues para hacerles una breve introducción y recordar cómo es la circulación del cerebro, les traigo lo que les decía, empezando por la circulación anterior. Recordemos que la arteria carótida común van a ser de lo que va a ser el arco aórtico cuando hablamos de su lado izquierdo, mientras que si hablamos del lado derecho, primero sale el tronco brachiocefálico de la aorta y luego si este se va a bifurcar y una de estas va a ser la arteria carótida común. Esta sigue subiendo y vamos a ver que ya casi a nivel de C5, C4 es cuando se va a dividir y nos va a dar lo que van a ser las ramas de la carótida interna y la carótida externa. La externa pues se sale un poco de lo que hablamos ahora porque eso es un poco más superficial. Entonces nos quedamos con la arteria carótida interna. Esa como vamos a ver, pues dale siguiente una vez, por favor. Listo, como vamos a ver, pues va a tener unas porciones muy importantes para llegar al cráneo. La primera pues la porción cervical mientras ella sigue su trayecto subiéndose al cráneo. Luego viene la porción petrosa cuando ya se entra pues a la parte ósea como tal del cráneo, la porción cavernosa cuando ya entramos a la bóveda craneal y por último la porción supraquinoidea donde va a atravesar la dura madre y ya estamos como tal en el encéfalo. Para recordarlo también, ya cuando estamos adentro, esa va a tener varias ramas, en orden siendo primero la arteria oftálmica, la arteria comunicante posterior, la arteria coroidea anterior, la arteria perforante anterior, la cerebral anterior y la cerebral media. Recordamos que esas son muy importantes y pues el cerebro no solamente es privilegiado por el gran flujo de sangre que llega, sino también porque es muy rico en lo que van a ser circulaciones colaterales. Es decir, si alguna de esas arterias por alguna razón pues tienen problemas o ocluyen, vamos a ver que normalmente esos tejidos no están tan propensos a la isquemia, precisamente porque pues tienen otras arterias, otros sistemas que también van a llegar y pues van a suplir esa carencia. La única pues excepción entre esas que les mencioné de las ramas va a ser la arteria cerebral media. Y por eso precisamente todos los tejidos que cubre esa arteria son mucho más propensos a la isquemia, ya que no están tan beneficiados en esa circulación colateral. Ahora siguiendo con la circulación posterior, esa va a estar a cargo más que todo de lo que van a ser las arterias vertebrales, que pues como vemos en el diagrama, pues primero de ellas van a salir lo que va a ser la arteria espinal anterior, que esta básicamente va a estar encargada de la irrigación ventral de lo que va a ser la médula. Ya pues la irrigación dorsal estaría pues por la arteria espinal posterior, que esa ya es una rama de la pica que no se ve tanto en ese esquema que les estoy mostrando, pero como para estar ubicados. Ya como vemos también, después vamos a tener que también va a salir de esta la arteria cerebrosa posterior inferior, siguen subiendo, se juntan y nos vamos a formar lo que es la arteria basilar. Aquí también vemos que justo la primera rama que sale va a ser la arteria cerebral anteroinferior, luego las arterias laberínticas, luego las arterias pontinas, llegamos a la cerebral superior y por último ya sí a la cerebral posterior.
vamos a ver que también aquí tenemos uno de los sistemas pues, más reconocidos de la circulación del encéfalo, que precisamente va a ser el polígono de Willis. Como vemos, eso es muy una estructura de anastomosis muy importante que también pues, beneficia y apoya lo que les decía anteriormente de ese privilegio que tiene el cerebro para evitar la isquemia, que como vemos, pues vamos a conectar lo que va a ser la cerebral posterior, cerebral media y cerebral anterior mediante pues arterias comunicantes, siendo las arterias posteriores comunicantes y las arterias comunicantes anteriores. Y solo para tenerlo en cuenta, si se lo vamos a pasar un poco más rápido, recordar el drenaje venoso superficial y profundo. Recordemos que pues las venas del cerebro no siguen la misma línea de las arterias, sino que pues tiene su propio mecanismo. Vamos a ver que aquí tenemos el seno sagital superior y lo que van a hacer la vena cerebral media. Estas van a llegar, pues también tenemos una anastomosis, como vemos aquí, que son las arterias anastomóticas tanto anterior como posterior, estas se van a juntar y junto con el seno occipital cuando se juntan van a llegar a la confluencia de los senos, que también lo podemos encontrar en la literatura como la prensa de aerófilo. Vamos a ver que esto luego, ya como está todo, pues, toda esa sangre recogida, una vez más va a ir por el seno transverso, luego por el seno sigmoide y pues va a drenar en la arteria yugular interna. Y el drenaje profundo funciona de una manera similar. Recordemos que ya, pues eso sí va más hacia el encéfalo. El drenaje venoso superficial solamente se queda un poco en lo que van a ser, pues, el cuero cabelludo y un poco del encéfalo, pero es muy superficial. Esto, el profundo recoge todo el resto. Y vamos a ver que la vena septal y la talamo estriada van a drenar en la vena cerebral interna. Eso se va a juntar con el drenaje que viene de la vena basal y van a llegar a la vena magna. Luego, pues, estas claramente todas se juntan en el seno recto y vuelve a pasar lo mismo. Ese seno llega a la confluencia de los senos, pasa por la transversa, por la sigmoide y drena en la yugular interna toda la sangre que estaba en el encéfalo. Ahora sí entremos un poco más a lo que nos compete en esta charla, que va a ser precisamente ese tasa metabólica y el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ¿por qué la tasa metabólica? ¿Qué tiene que ver? Como aquí mismo vamos a ver, pues esta fórmula que nos da a entender cómo funciona esa tasa metabólica cerebral va a depender altamente de lo que es el flujo sanguíneo cerebral y de lo que va a ser el contenido de oxígeno, pues la diferencia que hay entre el contenido arterial y el contenido venoso. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Eso es básicamente la velocidad en la que el cerebro usa los sustratos. ¿Qué sustratos? Claramente el principal y el que más nos va a importar pues, para evitar esa isquemia va a ser el oxígeno. Vamos a ver que el 20% de nuestro consumo basal, es decir, de nuestro total de oxígeno, va a ir hacia el cerebro. Otra vez poniendo en perspectiva lo alto que es esta tasa metabólica para el cerebro, lo importante es que siempre tenga disponible lo que necesita. Vamos a ver que eso equivale a lo que van a ser 50 mililitros por minuto, incluso durante el reposo, es decir, puede llegar incluso hasta ser más. Eso es tan importante porque recordemos que el metabolismo aeróbico nos va a permitir un uso óptimo de lo que va a ser la glucosa, es decir, mediante los procesos del ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa de una sola molécula de glucosa, podemos llegar a 38 ATP. Entonces, eso nos lleva a que precisamente la glucosa es el principal sustrato de energía, pero no solamente nos sirve para la generación de energía como tal, sino que vamos a ver que también es precursor importante de lo que son varios neurotransmisores, como va a ser el ácido gamma aminobutírico, que es el GABA, el glutamato y la acetilcolina. Ya en cambio, si privamos al cerebro de oxígeno, entramos en un metabolismo anaeróbico, pues que claramente no es lo ideal, pasamos de producir 38 ATP con una molécula de glucosa a lo que van a ser solamente 2 ATPs, precisamente por lo que nos genera la glucólisis. Entonces, eso es un mecanismo que solamente es adaptativo en el cerebro, es decir, solamente lo ajusta, apenas él siente la isquemia, pues se va a ir a este mecanismo, pero solamente lo puede sostener por muy cortos periodos de tiempo. Ya una vez que sometemos al metabolismo anaeróbico al cerebro por mucho tiempo, empieza lo que les decía al principio de ese daño cerebral que incluso puede llegar a ser permanente e irreversible, claramente. Y pues el lactato igual sigue siendo importante, también es uno de los sustratos que utiliza el cerebro y vamos a ver que este tiene un rol muy importante en lo que va a ser pues preservar la estructura celular. Como para tener también un contexto muy importante, es que el 60% de la energía va a ir hacia el funcionamiento de las neuronas, es decir, más que todo concentrado ese uso de sustratos en lo que va a ser la materia gris. Recordemos que histológicamente acá está donde están los cuerpos neuronales que claramente utilizan todos esos sustratos. Ya en cambio, mucho menos del 40, incluso menos ha visto de esa energía
si va a ser en la sustancia blanca, donde están los axones, y más que todo va a ser utilizado pues para pues la comunicación de las neuronas y pues para mantener la integridad y la homeostasis de estas. Entonces, entendamos el flujo sanguíneo cerebral. Lo ideal para eso es adentrarnos a la ecuación de Hagen-Poiseuille, que es como esa ecuación de flujo lineal. Entonces, eso nos va a ayudar a entenderlo un poco viendo qué variables son las que tiene. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral va igual a ser a pi, que es la constante matemática que conocemos, pero multiplicado por el gradiente de presiones de perfusión, que ya más adelante lo vamos a profundizar un poco, multiplicado por el radio de los vasos sanguíneos. Eso todo lo vamos a dividir y lo vamos a dividir por 8 multiplicado por la constante de viscosidad de la sangre y por el largo del vaso. Entonces, aquí a grandes rasgos nos podemos pues descartar varias constantes que siempre van a ser las mismas. Entonces, dale adelante, porfa. Vamos a ver que nos van a quedar dos cosas que son los determinantes, que van a ser pues ese gradiente de presión de perfusión y los radios de los vasos. Eso nos van a determinar el flujo sanguíneo. Entonces, para entender el primer determinante, empecemos por el radio, que básicamente nos habla de esa resistencia cerebrovascular. Entonces, ¿cómo el cuerpo los controla? Mediante lo que va a ser la vasodilatación y la vasoconstricción. Entonces, claramente, si el cerebro se vasodilata, lo primero que hacer es que va a bajar la resistencia cerebrovascular. En nuestra fórmula, eso se va a traducir en que va a haber un aumento del el flujo sanguíneo cerebral. Sigue adelante. Y en cambio, cuando hay vasoconstricción, pues pasa completamente lo contrario. Va a haber un aumento de esa resistencia cerebrovascular, lo que también se traduciría entonces en una disminución del flujo cerebral. Y ahora hablemos del segundo determinante, dale por favor, que va a ser, como les mencionaba, entonces el gradiente de presión de perfusión. Eso va a tener una fórmula que va a hacer que esa presión de perfusión cerebral va a estar determinada por la presión arterial media, decir, la sistémica, y esta, pues hay que restarle lo que va a ser la presión venosa cerebral y la presión intracraniana. Vamos a ver que en algunas fórmulas, si ustedes lo buscan, hay lugares donde obvian lo que va a ser esa presión venosa, precisamente porque se habla de que esta a veces pues tiende en condiciones fisiológicas es muy mínima. Entonces vamos a ver, y como más Jacobo nos va a explicar un poco más adelante, esa casi que va a estar determinada por lo que va a ser la presión intracraniana, que es la que más varía, pero claramente también entonces por la presión arterial media. Esta normalmente tiende a estar entre 70 y 90 miligramos de mercurio y es lo que nos va a condicionar o nos va a hablar de que tenemos un flujo sanguíneo cerebral constante. Pero ya como vamos a ver, hay varias situaciones que nos van a cambiar eso y es cuando sí tenemos que correr un poco para ver qué está pasando en nuestro paciente y cómo hace el cuerpo para compensarlo. Listo, y en cuanto vamos a hablar ahora ya de la regulación del flujo sanguíneo cerebral, entonces pues vamos a tener esta gráfica que muchos conocemos que nos habla de la curva de la autorregulación cerebral. ¿Qué significa esto? Es que pues el cerebro tiene pues un mecanismo intrínseco que regula sus presiones y que lo protege en los casos donde tenemos una caída repentina de la presión arterial media. Entonces tenemos pues una gráfica donde pues en el eje de la X tenemos la presión arterial media y en el eje de la Y tenemos el flujo sanguíneo cerebral representado en mililitros por 100 gramos por 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Tenemos que esta va a tener pues un rango que oscila entre los 50 a 65 milímetros de mercurio de presión arterial media hasta los 150. Sin embargo, pues en algunas personas con patologías específicas que vamos a ver más adelante puede tener cierta variación. Entonces vas a tener que esta va a estar influenciada por diferentes factores, como lo va a ser el control neurógeno, la función cardiovascular, la autorregulación miógena, el acoplamiento neurovascular y la reactividad vascular, principalmente pues, las sustancias químicas. En cuanto pues, al control neurógeno, va a tener principal influencia del sistema nervioso simpático, en el cual vamos a tener que cuando va a haber un estímulo simpático, va a haber una vasoconstricción pues, de los vasos cerebrales, disminuyendo el flujo. Sin embargo, pues por el lado contrario, cuando tenemos influencia parasimpática, va a pasar lo contrario, es decir, va a haber va- una vasodilatación de los vasos cerebrales y va a aumentar el flujo sanguíneo. De esta manera también pues disminuyendo la presión. También va a estar determinado por la función cardiovascular pues, de la persona, principalmente por el gasto cardíaco, pues debido a que
vas a tener que uno de los, de los determinantes de la presión arterial de una persona va a ser el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, pues una persona con la función cardiovascular disminuida, que tenga pues el gasto cardíaco bajo, se le va a hacer muy difícil pues mantener una presión pues, arterial media alta y va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. También vamos a tener que, principalmente va a ser la presión arterial, que va a contar con un sistema de autorregulación miógena. Por lo tanto, cuando tenemos en la gráfica que cuando tenemos que una persona se mantiene entre pues, estos valores de 65 más o menos a 150, el cerebro va a mantener una presión de perfusión cerebral constante pues, a 50, es decir, a 50 eh, eh, mi- mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. ¿Y cómo hace esto? Va a hacer pues, cambios pues, a nivel arterial, ya sea produciendo vasoconstricción o vasodilatación. Es decir, que cuando tenemos una presión arterial media disminuida, es decir, que se acerca más que todo al límite inferior, lo que va a hacer el cerebro va a ser una vasodilatación pues, arterial. De esta manera, pues como la fórmula que habíamos visto pues, anteriormente, va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral, manteniendo así sus metas de presión de perfusión cerebral. Sin embargo, cuando tenemos, pues, al contrario, cuando una persona tiende a tener la presión muy alta, va a ocurrir todo lo contrario. Es decir, que esa persona va a hacer vasoconstricción, disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral y manteniendo esa presión, perfusión cerebral constante. Eh, pues, eh, este rango pues, varía entre estos valores en una persona pues, normal, sin embargo, más que todo es un concepto pues, teórico, más que todo pues, no se ha podido demostrar bien. Sin embargo, cuando una persona se sale de estos rangos que habíamos hablado, pues va a perder la capacidad de su autorregulación cerebral. También va a depender de la actividad metabólica, es decir, del acoplamiento neurovascular en el que vamos a tener que el cerebro, cuando va a haber principalmente cambios isquémicos, a nivel de una región localizada de este, pues cuando se produce isquemia, pues va a producir pues, reactantes de fase aguda, radicales libres de oxígeno, y lo que va a pasar con esto es que pues, estos radicales libres de oxígeno van a activar canales de calcio dependientes de voltaje, produciendo vasodilatación. Por lo tanto, el acoplamiento neurovascular se refiere a la capacidad que tiene el cerebro de aumentar su flujo sanguíneo en zonas específicas en el que se ha visto que se produce isquemia, o zonas más que todo principalmente en el que el cerebro pues sensa que necesita aumentar el flujo sanguíneo cerebral porque pues están siendo afectadas. También se va a ver más principalmente pues afectada por la reactividad vascular, es decir, por los cambios de CO2 y por la presión arterial de oxígeno. Tenemos que la presión arterial de CO2 se va a comportar como una curva sigmoidea, es decir, cuando tenemos unos aumentos más principalmente mayores a 50 milímetros de mercurio, unos aumentos de la presión arterial de CO2, vamos a tener que el cerebro se va a vasodilatar produciendo un aumento del flujo sanguíneo cerebral y aumentando la presión intracraneana que vamos a ver más adelante. Y por el contrario, cuando tenemos un CO2 muy disminuido, va a pasar lo contrario, es decir, que va a haber una vasoconstricción cerebral. También se puede ver afectada por los cambios a nivel de la presión arterial de oxígeno. Vamos a tener que la hiperoxia en todo pues, en todo el contexto pues, de la fisiología, contando demás órganos aparte del cerebro, la hiperoxia va a producir una vasoconstricción disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto, pues al contrario, la hipoxia va a producir una vasoconstricción como un mecanismo, va a producir vasodilatación como un mecanismo compensatorio para pues, aumentar la entrega pues, de oxígeno en un cuerpo humano que está teniendo hipoxia. Y de esta manera es que pues, el cerebro pues, tiene esa capacidad de autorregularse, así sea por los cambios de presión, por los cambios pues, a nivel de CO2, de oxígeno y por la actividad metabólica. Vas a tener que, pues, esta curva no va a ser igual en todas las personas, vas a tener que van a haber unas patologías, por ejemplo, en un paciente que tenga una hipertensión arterial crónica, en el que esta curva se va a desviar hacia el lado derecho, es decir, ya no va a variar entre más o menos 65 a 150, sino que sus valores van a ser mucho más altos. Esto, pues, en el contexto clínico es muy importante porque, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que es hipertenso crónico y suele atender las presiones no controladas y las tiene muy altas, cuando uno se, por ejemplo, en el acto anestésico le bajamos mucho las presiones, esos pacientes pueden padecer episodios de hipoperfusión cerebral debido a que su curva de autorregulación está muy desviada a la derecha. Por lo tanto, los periodos de hipotensión van a ser eh, poco tolerados por estos pacientes y pueden
producir estados de hipoperfusión cerebral. En cuanto a la fisiología cerebral en los estados patológicos, pues vamos a hablar más que todo de la hipertensión endocraniana, donde tenemos la doctrina de Monroe Kelly, en el que nos habla de que el cráneo, la bóveda craneana es una caja cerrada, es decir, es un contenedor fijo en el que pues, el hueso, es decir, la bóveda craneana no se puede expandir, por lo tanto va a tener unos volúmenes fijos que se van a dividir principalmente en tres compartimentos. Vas a tener el tejido cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, ya sea arterial o venosa. El tejido cerebral va a representar pues, el 85% del total de los compartimentos, el líquido cefalorraquídeo aproximadamente un 10% y la sangre un 5%. Vas a tener que los valores normales de presión intracraneal van a oscilar entre 5 a 15 milímetros de mercurio en una persona que está en bipedestación. Sin embargo, pues la PIC suele cambiar con los cambios de posición. Entonces vas a tener que va a ser una caja cerrada con unos volúmenes constantes. Eh, por lo tanto, cuando tenemos un aumento de uno de estos volúmenes, este se va a aumentar a consecuencia de una disminución de los otros. Entonces, ¿cómo vamos a controlar la PIC cuando tenemos una patología intracraneal? Va a haber un aumento de unos volúmenes del compartimento, pues por lo tanto, aquí tenemos pues, el ejemplo de una masa cerebral, entonces va a aumentar el volumen de la masa cerebral y pues, en sí del el volumen cerebral en general. Por lo tanto, los mecanismos compensatorios iniciales van a ser o disminuir la cantidad de líquido cefalorraquídeo o disminuir la cantidad de la sangre, ya sea arterial o venosa. Sin embargo, esos mecanismos compensatorios iniciales van a ser muy poco efectivos, pues van a ser muy poco efectivos ya en etapas tardías. Por lo tanto, estos nos van a generar un aumento de la presión intracraneana, una reducción de la presión de perfusión cerebral y una isquemia cerebral a consecuencia. También es muy importante saber cuando nos habla de un aumento de la presión intracraneana, nos van a producir herniaciones cerebrales ya dependiendo de su localización anatómica. Entonces, ¿cómo se controla pues, la PIC inicialmente en estados patológicos? Vamos a tener que, aquí arriba vamos a tener un estado en el que en el que se mantiene un volumen constante en una persona que no está cursando con ninguna patología. Sin embargo, cuando tenemos una masa, vamos a tener que va a ser un volumen nuevo. Entonces, este volumen nuevo va a entrar pues, a ocupar un espacio y va a ser a costas de disminuir el líquido cefalorraquídeo inicialmente y posteriormente la cantidad del volumen sanguíneo, que principalmente el volumen sanguíneo que se va a afectar es el volumen venoso. Por lo tanto, vas a tener que el volumen venoso cerebral puede modificarse rápidamente produciendo cambios en la PIC y esto se puede lograr ya sea con la posición de la cabeza, por ejemplo, cuando tenemos una obstrucción yugular o un aumento de las presiones cardíacas derechas o intratorácicas. Cuando tenemos eso, vamos a ver pues, que en la fórmula que habíamos visto antes de presión de perfusión cerebral, que va a ser la presión arterial media menos la sumatoria de la resistencia vascular cerebral o la presión pues, intracraniana, va a afectar debido a que vamos a tener un aumento de esta resistencia disminuyendo la presión de perfusión cerebral. Y el líquido cefalorraquídeo también puede ser un mecanismo compensatorio inicial. Sin embargo, en estados patológicos, cuando ya sea por hidrocefalia o cuando tenemos pues algunas masas que causen que la reabsorción sea obstructualizada o hay una obstrucción mecánica desde la salida, el líquido cefalorraquídeo puede hacer una compensación pues, espacial. Sin embargo, esta compensación va a ser pues, un poco lenta. Y lo que hace principalmente el líquido cefalorraquídeo es ya dejar el espacio subaracnoideo y irse un poco más hacia la médula espinal, es decir, que este se va a acumular más en la médula espinal, disminuyendo pues así su cantidad en la masa encefálica y haciendo un estado compensatorio inicial. Entonces aquí vemos una gráfica de curva presión-volumen para la PIC donde tenemos que va a haber un estado inicial de compensación. Sin embargo, pues estas reservas compensatorias son muy limitadas y se van a ver pues, agotadas, lo que va a causar un incremento del riesgo de isquemia cerebral, herniación y ya pues el colapso cerebral a nivel de la microvasculatura por una inadecuada presión de perfusión cerebral. Entonces, ¿cómo se regula la fisiología cerebral en estados pues, patológicos? Tenemos que la autorregulación puede responder a cambios de la resistencia pues, vascular cerebral y la expresión y la
presión de perfusión cerebral, incluso en estados patológicos. Sin embargo, pues esto va a ser muy limitado. Cuando tenemos una reabsorción que no se puede dar, o una obstrucción mecánica pues, de la salida, esta compensación espacial va a ser muy lenta. Por ejemplo, en pacientes que tienen una masa cerebral, el crecimiento de la masa suele ser pues, muy lenta casi en todos los pacientes. Por lo tanto, este mecanismo compensatorio puede ser beneficioso para ellos. Sin embargo, pues va a llegar a un punto donde se va a saturar y ya el paciente va a presentar clínica de hipertensión endocraniana. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en cuanto pues, al manejo de cómo vamos a hacer para optimizar el flujo? Vamos a tener que, pues vamos a tener otra vez aquí la fórmula en el que principalmente vamos a impactar en la presión arterial media, aumentando la presión arterial media y disminuyendo las resistencias, ya sea la presión intracraniana o la resistencia cerebral en sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues idealmente se debe mantener una presión de perfusión cerebral entre 50 a 70 milímetros de mercurio, y esto pues ya se puede conseguir pues aumentando la presión arterial media, o por ejemplo en estados patológicos donde tenemos una hipertensión endocraniana con una pues, hidrocefalia, pues lo idealmente sería pues cirugía para disminuir la PIC. En cuanto en cuanto pues al CO2 y su impacto pues en la regulación del flujo sanguíneo cerebral, lo idealmente no va a ser como se comporta con una curva sigmoidea. No es muy bueno tener al paciente en hipocapnia y hipercapnia. Por lo tanto, se debería mantener al paciente en normocapnia entre unas presiones de CO2 entre 33 a 40 milímetros de mercurio, al igual que la pues, saturación se debe mantener entre 94 y 96%. En cuanto a la hipertensión, por ejemplo, en la patología de hemorragia pues, subaracnoidea, se habla mucho de que como se produce pues, un vasoespasmo inicial, pues inducir un poco la hipertensión pues en estos pacientes, en algunos estudios se ha demostrado que puede pues ayudar a mantener una presión de perfusión cerebral pues adecuada. En cuanto a las convulsiones, es muy importante pues evitarlo debido pues a que un paciente en un estatus convulsivo como va a estar persistente, puede aumentar la demanda pues de glucosa. Por lo tanto, pues aumentando las demandas fisiológicas a nivel cerebral. Por lo tanto, lo ideal sería pues evitar las convulsiones, y en caso de que el paciente esté en un estatus epiléptico pues continuo, sería pues tratar de resolverlo. En cuanto a las medidas para impactar en la presión, en la PIC, por ejemplo, pues cuando, como hablaba pues anteriormente, en pacientes que tienen una patología pues intracerebral que produce pues un efecto de masa, o que produce un efecto de masa a nivel del líquido cefalorraquídeo pues, o a nivel de la sangre, lo idealmente sería hacer un drenaje ventricular externo o una craniotomía pues descompresiva urgente, aumentar el drenaje venoso y disminuir la tasa metabólica cerebral y la presión intratorácica. Por ejemplo, esos pacientes que tienen pues, un corazón con las cavidades derechas con una prepresión muy aumentada, ya sea pues, por hipertensión pues, pulmonar, lo idealmente sería disminuir estos niveles de presiones para así aumentar la presión de perfusión cerebral. En cuanto al monitoreo del flujo sanguíneo cerebral, vamos a tener que van a ver unos conceptos pues, iniciales que van a ser principalmente divididos en tres: el principio de Fick, el principio del volumen central y ya la medición por ecografía Doppler y otros métodos de autocorrelación, como van a ser los métodos nuevos que van a ser a nivel ópticos. Entonces, el principio de Fick nos habla de que el flujo cerebral el flujo en cualquier órgano puede ser medido determinando la cantidad de una sustancia inerte, es decir, una sustancia que no se metaboliza ni se absorba en el órgano en el que la vamos a medir, y se puede medir de esta manera. Se puede medir la cantidad de esta sustancia inerte que es removida de la circulación por el órgano por unidad de tiempo, y esto se consigue pues dividiendo pues el valor, este valor sobre la diferencia de esa concentración a nivel arterial y a nivel venoso. En cuanto al principio del volumen central, pues más que todo se usan técnicas de radiología nuclear por TAC o por resonancia, o ya sea también por SPECT, en el que se utiliza un radiotrazador que principalmente se utiliza pues, el xenón, y se mide pues, la cantidad de este radiotrazador en diferentes localizaciones a nivel
cerebral. También se puede medir, pues, hay otros métodos ópticos, como vamos a ver más adelante, que va a ser muy importante, es el NIRS, que va a ser pues el método más utilizado eh, en la práctica de la anestesia. Entonces, pues el principio de Fick es un método viejo que fue descrito principalmente por Ketty y Smith, en el que inicialmente utilizaban como sustancia inerte pues el óxido nitroso, debido a que es una sustancia que no se absorbe pues, en el cuerpo. Entonces lo que hacían era que el paciente pues, respiraba óxido nitroso al 15%, más que todo por 10 minutos, y hacían mediciones arteriales y venosas continuas para calcular pues, la diferencia y de esta manera calcular el flujo. Al lado derecho tenemos las técnicas por imagen para calcular el flujo, que se utiliza principalmente con rayo trazador, y vemos pues como pues, en zonas donde tenemos un efecto de masa, ya sea pues por una patología, la cantidad del rayo trazador medidas en esta zona se ve disminuida. Vas a tener también pues, el efecto por el Doppler transcraneal, que se utiliza mucho pues, en las unidades de cuidados intensivos, en el que se pone principalmente una sonda de ecografía pues, sectorial a nivel del lóbulo temporal, y lo que hacen van a ser eh, la, la medición del flujo de la arteria pues, cerebral media, y comparando pues, esta con sus diferentes ramas. Sin embargo, pues vamos a ahondar un poco más en el NIRS, que va a ser pues uno de los métodos más utilizados pues en anestesia, que no nos va a medir como tal el flujo, sino nos va a medir como tal la oxigenación pues, cerebral. Entonces, NIRS, ¿no? Es un método óptico, que es Near Infrared Spectroscopy. Es un método óptico difuso que va a ser sensible a las concentraciones titulares de oximoglobina y desoxihemoglobina. Entonces, pues lo que hace el equipo va a ser calcular una razón entre estos dos valores, y nos va pues, a arrojar un resultado en porcentaje. Y esto se logra debido a que hay una absorción pues, diferencial del NIR, tanto en los glóbulos rojos oxigenados como desoxigenados. Entonces es muy importante aclarar que el NIRS no nos mide como tal el flujo cerebral, sino que nos va a medir la saturación de oxígeno de la hemoglobina en el tejido cerebral. Por lo tanto, va a ser un indicador de equilibrio entre el suministro de oxígeno y la demanda de oxígeno en el tejido. Sin embargo, vamos a tener que uno de los principales determinantes de la oxigenación cerebral va a ser el flujo. Por lo tanto, esto va a ser una medición indirecta del flujo cerebral, pero van a haber también otros determinantes de flujo, como va a ser la tasa metabólica de oxígeno, la densidad capilar y el hematocrito. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente en el que suponemos que su tasa metabólica de oxígeno, densidad capilar y el hematocrito pues, es normal, la oxigenación, pues, la saturación de oxígeno cerebral va a ser directamente proporcional al flujo. Por lo tanto, nos puede dar una correlación de la saturación con el flujo. Para entender un poco más lo que nos explicaba Jacobo de precisamente que se mide el oxígeno, hay dos leyes de física que pues unen para explicar cómo funciona el NIRS. Esa va a ser la ley de Beer y la ley de Lambert. Entonces, empezando por la ley de Beer, que es la que vemos arriba, precisamente habla de que si nosotros iluminamos a través de dos contenedores, estos teniendo el mismo volumen de la misma sustancia, solamente que en uno la sustancia está más concentrada, precisamente el recipiente que tiene la sustancia más concentrada va a absorber más luz. Precisamente al final vamos a recibir menos de la que teníamos al principio, en cambio en el que tiene menor concentración, más. Y por otra parte, pues la ley de Lambert lo que nos va a explicar es que nuevamente tenemos estas dos sustancias, ahora de iguales concentraciones, solamente que vamos a cambiar la longitud de los recipientes. Claramente, el de menor longitud deja pasar más luz, entonces al final vamos a recibir más. En cambio, el de mayor longitud lo que va a hacer es que va a absorber más luz y al final se va a reportar menos. Entonces, cuando unimos estas dos, lo que nos va a decir es que precisamente estas leyes nos hablan de que podemos saber la cantidad de una sustancia, que en este caso la de nuestro interés sería el oxígeno, la podemos determinar precisamente por la cantidad de luz que se absorbe, precisamente con esa luz infrarroja que está pasando a través de los tejidos. Entonces, ese es como ese principio físico que explica cómo el NIRS es efectivo en la clínica para entenderlo precisamente, esa cantidad de oxígeno que podemos encontrar en el flujo sanguíneo. Entonces, pues aquí tenemos una representación gráfica pues, del NIMS, que va a ser principalmente pues, unos parches que hay al paciente en la región en la región frontal, y este pues, va a ser pues, el equipo que nos va a arrojar, nos va a hacer el diferencial entre izquierda pues, y derecha, y nos va a arrojar pues, los datos de la saturación pues, de oxígeno cerebral.
Es muy importante pues medir esto en los pacientes antes del acto anestésico para que nos den unos valores basales y durante ya sea durante la anestesia ver cómo pues se afectan estos porcentajes. Variaciones mayores del 20% pues del NIRS van a ser significativas y ya pues diferentes conductas se pueden tomar de acuerdo a estos valores. Y pues acá vemos una tabla que nos ayuda sobre todo en situaciones neurocríticas a saber cuándo sería ideal implementar el NIRS y pues con qué parámetros lo usamos. Habla más que todo, como les decía, de condiciones críticas, como hacer pues hemorragias subaracnoideas aneurismales, cuando hay lesiones por traumáticas del cerebro, cuando hay pues básicamente ACVs y así. Entonces lo que nos dice es que precisamente lo que vamos a ver es de que en situaciones tan críticas, sobre todo esto se usa más que todo en las UCIs de neurocuidado, lo que vamos a hacer es que el NANIR se vuelve una herramienta muy útil para nosotros monitorizar a estos pacientes y también nos habla de que podemos ver cómo es su pronóstico según los reportes que nos van mostrando. Y para finalizar, aquí tenemos una tabla comparativa en la que nos muestra un poco cómo son los diferentes métodos para medir el flujo sanguíneo pues, cerebral y sus limitaciones. Vamos a tener principalmente que van a estar los métodos de medida pues, intravascular que ya no se utiliza mucho como hacer la inhalación del óxido nitroso. Sin embargo, la termodilución sí se usa en otros contextos. Los métodos por imagen, ya sea por medicina nuclear, por rayos X, por resonancia, los métodos por ultrasonido que van a ser muy limitados debido a que nos va a hablar del flujo sanguíneo cerebral en regiones y no nos va a dar una medida muy general y va a ser difícil debido a que estos pacientes, algunos pacientes pueden tener una ventana pues ecográfica de muy difícil acceso y va a ser pues operador dependiente, no todas las personas van a ser pues capaces de obtener una medida pues del flujo utilizando eh, eh, este método. Y por último, los métodos ópticos en el que vamos a tener el NIRS cualitativo y el NIRS pues, cuantitativo, que van a ser los más importantes. Estos van a ser muy útiles debido a que nos pueden dar una medida pues, regional, sea pues, dividiéndolo por izquierda o derecha o una medida regional. Y esto pues, es todo lo que le tenemos preparado. No sé si el doctor tenga algún comentario o alguna... Bueno, muchachos, la verdad, muy buena su revisión. Los quiero felicitar de verdad. Sí abordaron como pues todo lo más importante del tema. Y pues nada, que se lleven para la casa como las ideas principales y lo más importante, que esta parte de la fisiología pues nos ayuda en nuestra práctica de anestesia. Entonces, pues esa parte de la autorregulación es con lo que nosotros jugamos cuando llevamos a los pacientes a cirugías, pues a neurocirugía, ¿no? Entonces, que tengan en cuenta que qué podemos hacer, como ustedes bien lo nombraron, de controlar nosotros, pues, hablando del flujo sanguíneo, la presión de perfusión cerebral, entonces, la manera en que ventilamos a nuestros pacientes, tratando de tener esas metas de normocapnia, normotermia, porque todo eso va a influir en ellos y son pacientes que ya vienen con alguna patología que, como lo dijeron ustedes muy bien, pues van a tener esa autorregulación pues cambiada. Y también que los anestésicos, tener mucho cuidado con los anestésicos que utilizamos porque estos también van a afectar pues la parte del flujo sanguíneo, los anestésicos, como ustedes, no sé si vayamos a revisar más temas, pues con mucho gusto lo hacemos, pero como los anestésicos volátiles o los intravenosos, cómo afectan también esto. Entonces, pues conociendo esta parte de la autorregulación cerebral, ellos también van a ir, unos van a tanto aumentar el flujo sanguíneo que puede ser dañino en el momento de la cirugía o como algunos lo van a disminuir. Listo, pero entonces, la verdad, felicitaciones y pues nos vemos en una próxima charla. No sé si tengan alguna pregunta, con mucho gusto. No, doc, muchas gracias por asistir. No, no, con gusto. Gracias. Vale, hasta luego. Gracias.